Una letra, varias palabras, la escritura, un cuerpo. Ha nacido el personaje de un libro. Habitantes de la ficción, reflejo de nuestro mundo, renacen en cada lectura. El 14 de enero de 1922, Emma Suns, al volver de la fábrica de tejidos Tarbug y Lowenthal, halló en el fondo del zaguán una carta por la que supo que su padre había muerto. ¿Dónde quedará el espacio de la ficción? Seguramente en un lugar propicio y amplio para que crezcan las historias, ya que los personajes nacen por escrito de la mano de un autor que los inventa para siempre. Hoy le toca a Emma Suns, uno de los personajes más raros e inesperados en la obra de Jorge Luis Borges. Virgen, judía, prostituta por una noche, obrera y finalmente asesina. ¿Qué decir de Emma Suns? ¿Qué nos dice Emma Suns con su cuerpo violentado? Vamos a escuchar a dos escritores que van a dar testimonio de ella. Uno es Martín Coan, que él mismo escribió un libro respondiéndole al cuento de Borges, y luego Fernanda García Lao, con su lectura muy singular de un habitante también intenso y particular de nuestra literatura. Emma Suns es la protagonista del cuento de Borges que lleva su nombre. Es un personaje singular en una trama policial, ya que será víctima y victimaria a la vez, por propia voluntad, ultrajada y asesina. La historia, a su vez tremendamente íntima, comienza cuando Emma recibe un telegrama con la noticia de la muerte de su padre que vivía refugiado en el Brasil. Ella lo considera un suicidio por una falsa acusación de Lowenthal, ahora dueño de la fábrica donde Emma trabaja. Ese día, luego de romper el telegrama, decide vengar la muerte de su padre, planificando un complejo asesinato. Matar a su patrón se convierte en una misión personal. Tengo como presentes varias lecturas de Emma Suns. La primera vez que lo leí, yo debería tener 16 o 17 años y lo tuve que leer varias veces, dándole vueltas para entender qué era lo que me había molestado. Fernanda, ¿quién es Emma Suns? En realidad el cuento de Borges es interesante desde muchos puntos de vista, pero sobre todo por todo lo que no se cuenta, ¿no? Como lo que no se narra, que es mucho también. Genera un montón de preguntas y yo creo que evadidas intencionalmente las respuestas, porque el verosímil se basa también en lo que no está dicho, ¿no? Y es verdad lo que decís, porque justamente por todo lo que no se dice, el cuento explota en el medio. Tal cual. Hay muchas preguntas en torno a lo femenino, además, porque la madre no está. Ella dice, recordó a su madre, intentó recordarla. Sí. Y la madre no se sabe qué fue de ella, digamos. Hay algo también con el juego del tiempo, de la suspensión de la venganza, en todo caso. Porque Emma sigue trabajando en esa fábrica. ¿Por qué? ¿Por qué no se sabe? ¿Dónde está la madre? Tampoco. Ella vive sola, el padre se fugó, la dejaron, digamos. Es cierto eso. Y eso es muy extraño, ¿no? Y se queda sola. Se queda sola en un círculo femenino, va al club, las amigas, es virgen, no tiene novio. No tiene novio, pero además con cierto énfasis no tiene novio. Sí, cuando se habla de novios ella calla como siempre. Tampoco se implica con las otras obreras. Es un personaje
que pareciera que cobra sentido con la muerte del padre. En realidad la muerte del padre es un permiso también. La pone en acción. Incluso para mancillarse, ¿no? Porque es una venganza un poco extraña, convengamos. Se nota que la escribió un hombre. ¿Sí? A ver. Sí, porque él regala generosamente ese cuerpo y no sé si una mujer lo haría. Me parece que no, sobre todo siendo virgen. Pero cuando hablas de enigma, me da ganas, digamos, de pensar en el enigma de la feminidad, en Emma Suns, por ejemplo. Sí, yo creo que el enigma primero es para Borges en relación a lo femenino, que no sé si termina de asir, porque se observa, ¿no? Como, no solamente en este cuento, como el empleo del cuerpo femenino como campo de sacrificio. La única estrategia, el único valor que tiene ella es su cuerpo como para vengarse. También cuando ella realiza el acto sexual, que está también como, bueno, hay una elipsis ahí, se dice poco, ella piensa en el padre y en su madre. No está pensando en Lowenthal. Ni siquiera está pensando en ella. No, está pensando, digamos, en lo que el padre le hizo a la madre. Sí, que también ahí hay como otro enigma, ¿no? ¿Es porque ella es muy puritana que el acto sexual es condenable o es porque una violación previa? No queda claro eso. No queda claro. Si ella se impactó frente al acto, si lo espió en una cerradura cuando era niña, o si realmente el padre trataba, digamos, con violencia a la madre. Y acá es como el ejemplo claro de cómo el cuento no contado, el cuento subterráneo, es casi más grande que el cuento escrito. Y eso lo hace también como inquietante y molesto. Jorge Luis Borges nació casi con el siglo XX y vivió hasta 1986, escribiendo poemas, cuentos, ensayos, letras de canciones, poblando así la literatura argentina de personajes nacidos por escrito con nombre y apellido, como Emma Suns, Pierre Menard, Beatriz Viterbo, Ireneo Funes, John Dallman, entre tantos otros. Soy desagradablemente sentimental, estoy muy sensible. Pero cuando escribo trato de tener cierto pudor, ¿no? Y como escribo por medio de símbolos y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una fealdad, pero no es así, lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción. Leí Emma Suns en mi adolescencia. Mi primera lectura habrá sido 15, 16 años. Me impactó muchísimo el final, cómo Emma ajusta ese desajuste. O sea, la idea de que cambiando apenas algunos nombres y corriendo un poquitito el tiempo, hace de una mentira una verdad. Martín, ¿cómo se le ocurrió a Borges este personaje tan siniestro y adorable al mismo tiempo, ¿no? Mujer, obrera, asesina, judía. ¿Qué más se le puede pedir a Emma Suns? Es efectivamente una especie de concentrado de identidades
que en parte se complementan, en parte pueden entrar en conflicto entre sí. Y lo que tiene de extraordinario el cuento, entre tantísimas cosas, infinitas cosas extraordinarias que contiene Emma Suns, es que uno puede ir, digamos, detectando, rastreando en cada caso desde cuál de sus identidades o desde qué aspecto de una identidad actúa o se propone actuar Emma Suns en un momento o en otro. Eso se va deslizando, se va complicando, se va articulando, va cambiando. En algún momento es en tanto que hija, en otros momentos en tanto que obrera, en otros momentos en tanto que mujer, en un momento es en tanto que hija del padre, después es en tanto que hija de la madre. Entonces son efectivamente identidades múltiples, con nombres que cambian, con identidades que se corren unas a otras, y en parte lo que tiene, digamos, la riqueza de ese personaje me parece que está vinculado con esas identidades. ¿Cómo deviene asesina? ¿Cuál es su móvil? Y también el móvil va cambiando. El móvil cambia, eso es lo crucial, y además nos permite advertir que la palabra móvil ya indica eso. Porque sí, en los códigos del policial el móvil es la motivación, pero la idea es que el móvil es también aquello que se mueve, aquello que tiene movilidad. En Emma Suns, digamos, se condensan los dos sentidos, porque en parte es el móvil en el sentido estricto de una motivación, y que tiene la carga más fuerte de la idea de la motivación, o sea, la fijeza, la idea de algo que ella se propone y va con absoluta determinación hacia eso que se propuso. ¿Qué es lo que supuestamente se propone antes de que cambie el móvil? El móvil después se va a mover, pero inicialmente es, de algún modo, vengar al padre o desagraviar al padre. ¿Por qué ella, después de toda esta deshonra, se queda trabajando como obrera en la fábrica? Hay como una concesión que Lowenthal parece haber tenido hacia ella, que es, dada la caída económica de la familia, provocada justamente por el despido del padre, que además es despido en todos los sentidos, porque además se va a vivir a Brasil. Es una humillación. Es un humillado porque se trata, como decíamos, no solo hay un prejuicio económico al echarlo de la fábrica, donde él además era gerente, no era obrero. Justamente ella entra como obrera porque hay también una caída económica. Y digamos, aparece como una forma de resarcimiento, dado que han quedado arruinados por lo que se suponía que era el desfalco cometido por el padre, que en realidad era una infamia. Un modo de subsanar digamos, ese prejuicio económico es darle un trabajo a ella como obrera, con lo cual su condición de obrera, que está planteada en el cuento solo en un momento, que es bajo la mirada de Lowenthal, que es ahora el patrón, y que es además el que jorobó al padre. Solamente se la nombra como obrera cuando Lowenthal la ve entrar para lo que va a ser el desenlace. Entonces, la motivación es vengar al padre, y el impulso que la decide a matar es la noticia de la muerte del padre. Porque también uno podría decir, ¿por qué precisó de la muerte del padre para, digamos así... Interesante esa pregunta. Restablecer su honor. Digamos, la muerte del padre funciona como un impulso, y al mismo tiempo es una muerte que ella decide leer como suicidio. Que es una cosa que, digamos, también queda asignada a Emma Suns. Ella recibe una carta donde se le informa que el padre ha muerto. Y ella interpreta en ese texto que se trató de un suicidio. Entonces, el impulso concreto es la noticia de lo que ella lee como suicidio del padre, y es
a partir de eso que tiene ese móvil, vengar lo que ha pasado. O sea que es una asesina por interpretación de los hechos. Sí. Es una venganza interpretativa. Nace con una carta y con una lectura. Y uno hasta podría decir, ¿por qué no? Pensar que con una mala lectura. Que ella lee suicidio donde no necesariamente decía suicidio. Y bueno, asesina por mala lectura. Leyó mal y mató. El 14 de enero de 1922, Emma Suns, al volver de la fábrica de tejidos Tarbuj y Lowenthal, halló en el fondo del zaguán una carta, fechada en el Brasil, por la que supo que su padre había muerto. Emma dejó caer el papel. Su primera impresión fue de malestar en el vientre y en las rodillas, luego de ciega culpa, de irrealidad, de frío, de temor. Luego quiso ya estar en el día siguiente. Acto continuo comprendió que esa voluntad era inútil porque la muerte de su padre era lo único que había sucedido en el mundo y seguiría sucediendo, sin fin. ¿De quién se está vengando? La gran pregunta. ¿No? Se está vengando del padre, se está vengando de Lowenthal, se está vengando de su triste vida. Busca esta excusa y en realidad entregándose, que es muy extraño, como vengarse previa humillación. Y por otro lado, ella ensaya cuando va hacia la fábrica como el discurso que va a dar, ¿no? De redención. Y sin embargo, finalmente no lo logra. Sí, es más fuerte la pulsión de muerte para vengar su acto sexual más que a su padre, que dice ya no puede dar marcha atrás, ¿no? En realidad lo que le da sentido a la muerte casi es como si en esos 3 disparos matara con uno a Lowenthal, con otro al marinero y con otro a su padre. ¿Cómo se te ocurrió escribir un cuento, Eric Grieg, que es la historia del marinero? Cuando Borges dice, el Quijote hoy nos resulta más real que Cervantes. Voilà. Es exactamente eso, que es que hay un punto donde la construcción de ciertos personajes cobran una dimensión que tienen, otra vez, una intensidad, que es la de la literatura, que puede ser mayor que la intensidad de lo que llamamos mundo real o el mundo de la vida. El Quijote tiene una existencia más potente que la de Cervantes. Claro que el marinero entra en el cuento de Borges como un instrumento, es la palabra que usa Emma Suns. Ella también es un instrumento para él, pero ella, digamos, vemos desplegar sus subjetividades de obrera, de hija, de mujer, todo el tiempo. Del marinero no. Ponerle un nombre, inventarle un nombre, y por lo tanto, y el nombre ponerlo, yo decidí ponerlo como título del cuento, porque también Borges, salvando las distancias, titula su cuento con el nombre de Emma. Porque basta con atisbar la subjetividad del marinero y pensar en su sospecha, que además también tiene un delay. Sí. Viene con delay como todo en Emma Suns, el suicidio después de la acusación, todo viene corrido, demorado en su temporalidad. El marinero no descubre en el momento del acto sexual que algo raro pasa con esa chica, que algo le queda, el cuerpo se lo dice. Le queda y lo tomaste después. vos. Y ahí vengo yo, un poquito tarde, que es como suelo llegar yo a las cosas. En este caso me vino bien, porque eso es lo que me permitió narrar el desencuentro. En aquel tiempo fuera del tiempo, en aquel desorden perplejo de sensaciones inconexas y atroces, ¿pensó Emma Suns una sola vez en el muerto que motivaba el sacrificio?
Pensó, no pudo no pensar, que su padre le había hecho a su madre la cosa horrible que a ella ahora le hacían. Lo pensó con débil asombro y se refugió enseguida en el vértigo. ¿Cómo es ese encuentro con el marinero, que no tiene que ser el atractivo ni el bello? Sí, eso es lindo. Prefiere que el acto sea absolutamente impuro, no sentir nada bueno. Para no mitigar la pureza del horror, Tal dice cual, Borges. y sí, el horror tiene que ser completo. Y por otro lado también habría cierta culpa en el goce en un momento como ese, ¿no? Por otro lado, el marinero, qué despistado, ¿no? Es un marinero raro porque le deja dinero que ella rompe, como rompe la carta, y ella simula ser una prostituta. Pero él se da cuenta porque Martín Coan se dio cuenta que él se dio cuenta. Él se dio cuenta, pero no le importa. Pero no le importa. No, no le importa. Al fin y al cabo es otra mujer más entregando su cuerpo. El marinero está acostumbrado a ese tipo de transacciones. En esta especie de censo que estamos haciendo en este programa, ubicando a los personajes de la literatura argentina para ver si nosotros podemos llegar a entender quiénes somos o de qué estamos compuestos, ¿qué ubicás en Emma Suns de lo que somos? Es muy solitaria. Es como una mujer extremadamente sola incluso de su cuerpo. Ella está como escindida de su cuerpo. Emma Suns por un lado y su cuerpo por el otro, ¿no? Es raro eso, sí. Me parece que es una estrategia de Borges. Emma Suns es también como una lectura que él hace de lo femenino. Y nos invoca desde un lugar también frío, capaz de una atrocidad por salvar no se sabe qué, porque el padre ya está muerto. Es sobre todo una heroína cuya condición de heroína responde, yo diría, a un modo de relación con el sexo y con la violencia, porque Borges ha escrito un cuento de sexo y violencia. Y hay algo en cuanto a lo sexual que me interesa muchísimo la figura de Emma Suns, porque a Borges se le achaca muy a menudo, y a menudo a partir de ciertas infidencias sobre su vida, una supuesta, digamos, un supuesto remilgo respecto de lo sexual, o la idea de que en Emma Suns estaría la carga de prejuicios de Borges con respecto a lo sexual, pensar que lo sexual es una humillación o que hay un no saber de Borges. Y yo veo a Emma Suns exactamente del modo contrario. Emma viene a decir, para mí de un modo mucho más verdadero, las vacilaciones con respecto al deseo, lo que nos pasa con el deseo, que a veces nos entrega seguridad, a veces no. Las oscilaciones del deseo, de la vergüenza, del pudor, de lo que suponemos que nos va a pasar, de lo que en definitiva nos pasa, de la relación que tenemos con nuestro cuerpo, que no siempre es tan fluida, tan espontánea, no siempre estamos tan de acuerdo con el cuerpo que tenemos y con lo que esperamos que haga y lo que suponemos que le va a pasar, lo que le indicamos al cuerpo que haga, lo que el cuerpo hace por sí mismo, lo que esperamos que le pase, lo que en definitiva le pasa. Borges constituye, y esto es crucial para muchos de los debates que hoy se despliegan alrededor nuestro, la relación con la violencia y la posibilidad de asignar a la mujer la condición de un sujeto activo. El modo en que Borges configura un sujeto activo y lo asigna a la mujer, y es sujeto activo en lo sexual y es sujeto activo en la violencia. Y es un sujeto activo en nuestra literatura. Lo es. Emma Suns es el cuento de un cuerpo y la historia de una mujer que mata para vengarse de lo que ella misma se ha hecho. Borges le inventó una coartada perfecta en un relato policial inolvidable que lleva su nombre, Emma Suns.